Bienvenidos al programa Totus Tus, preparación para la consagración total a Jesús por medio de María, bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort. Hoy empezamos con la lección número 13, un nuevo bloque de este estudio. Así es, Wilson, recordemos que desde el inicio les dijimos que esta consagración, esta preparación, se da en 4 bloques fundamentales. El primero, que es el conocimiento del espíritu del mundo, para vaciarnos de él. El segundo, que es el bloque del conocimiento de sí mismo, el bloque que iniciaremos hoy. El tercero, que es el conocimiento de María. Y el cuarto, el conocimiento de Jesucristo. Recuerden que en el primer bloque hablamos del espíritu del mundo. Distinguíamos entre el mundo material creado por Dios, que es bueno, y un mundo malsano, espiritual, del que procede el pecado, el espíritu mundano. Hablamos del placer, del poder, del tener, y decíamos que esto no es malo en sí mismo, sino que desgraciadamente muchas veces lo utilizamos mal, cuando le vemos como un fin en sí mismo y no como un medio. Hablamos del tema del pecado, hablamos de las postrimerías, muerte, juicio, infierno, purgatorio, gloria. Hablamos también del demonio, hablamos de la nueva era, hablamos de la ideología de género, varios temas que han contaminado el corazón de tantos cristianos. Hoy empezamos el conocimiento de sí mismo y vamos a empezar preguntándole a las personas, ¿quién eres tú? Preguntémonos sobre nuestra propia identidad. ¿Quién eres tú? No sé, cuando me preguntan, pues, ¿quién soy yo? Un estudiante. ¿Cómo así? Pues digo mi nombre. Pues yo me considero una persona tierna, responsable, buena estudiante y ya. Me agrado mucho. ¿Quién soy yo? Yo soy parte de la naturaleza. Creo que nada, no es humildad, pero cada vez como uno conoce más de sí mismo. Yo creo que muy poco. Pienso que igual uno nunca termina como de conocerse. Estoy en proceso de conocerme más, pero diría que bastante. Es boba decir que uno conoce algo porque es infinito lo que uno puede saber de uno. A la pregunta, ¿quién soy yo?, nuestra fe cristiana tiene la mejor respuesta. Es que sabemos que como criaturas que somos de Dios, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Eso nos regala una dignidad intrínseca, una dignidad en nosotros mismos. Por eso el ser humano debe ser protegido como una criatura predilecta de Dios. Además, esta dignidad que recibimos por ser creación de Dios es sublimada, sobrenaturalizada por nuestro bautismo. Tenemos dignidad de hijos de Dios por el bautismo porque nos configuramos con Cristo. En el Concilio Vaticano II, un documento importantísimo para la Iglesia, se dice que Cristo vino al hombre para enseñarle al hombre lo que es el hombre. Gracias a Cristo podemos entender nuestra propia identidad, nuestra propia dignidad. Somos hijos de Dios. Cuando te pregunten quién eres tú, responde, soy un hijo de Dios. Esa es tu identidad más profunda, tu identidad más radical. Eso es lo que eres en el fondo, es lo que eres en verdad. Pero como hijos de Dios, debemos comprender que tenemos una serie de virtudes, de cualidades, de cosas hermosas que hemos recibido de Dios, pero también una serie de defectos, debilidades, inclinaciones hacia el mal. Esto es lo que es necesario conocer para consagrarse completamente a Jesús por medio de María. Claro, y por eso hay que tener en cuenta que el conocimiento de sí mismo es muy importante. Primero, porque nos evita 2 extremos. El primero, que es el extremo de la presunción. Cuando yo no me conozco y me creo muy bueno, muy perfecto, muy superdotado, que todo lo hago bien, que todo me sale perfecto, que yo no tengo nada que cambiar, entonces digo en el extremo de la soberbia, de creerme muy bueno, de creerme ya santo, y así nunca llegaré a ser santo. No necesito de porque nada, estaré cegado nadie, completamente. como los fariseos. Claro, la actitud del fariseo, que se cree perfecto. Y hay otro extremo peligrosísimo también, y es el extremo de aquel que se desespera, que cree que todo en él es malo, que todo es pecado, que todo es debilidad, que no hay absolutamente nada bueno en sí mismo, que es el extremo de Judas, que se desesperó y terminó por ahorcarse. Debemos decir que este conocimiento propio de nuestras debilidades, de nuestros pecados, pero también de nuestras fortalezas, de nuestras cualidades, nos lleva a un profundo amor a Dios. Es que cuando tú conoces a Dios, entonces el conocimiento de Dios te lleva a amarle directamente. Julianita, cuando uno ve la bondad, cuando uno ve la ternura de Dios, cuando uno ve que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, cuando uno ve toda la creación que hizo para ti y para mí, entonces eso te lleva a enloquecerte de amor por Él. Pero cuando uno se conoce a sí mismo, cuando uno conoce sus defectos y sus cualidades, también uno incrementa su amor a Dios, pero digamos de una manera indirecta. Porque cuando yo veo mis defectos,
y yo veo que Dios me ama a pesar de mis defectos, Le veo su misericordia. contemplo esa misericordia, esa ternura, ese amor que Él me tiene. Contemplo que Él no me ha rechazado aunque yo haya pecado. Entonces el contemplar mis defectos me ayuda a confiar en esa misericordia de Dios y a pedir perdón por mis faltas. Pero cuando contemplo mis cualidades, cuando contemplo adecuadamente las virtudes que tengo, entonces esto me lleva a agradecer a Dios por su bondad. Tanta bondad y tanta ternura ha tenido Dios para conmigo que Él me ha regalado la capacidad de tener estos dones, de tener estas virtudes, sin el cual no sería capaz de tener nada. Sin Dios nada bueno somos capaces de hacer. Con Dios somos capaces de hacer lo bueno, somos capaces de hacer lo virtuoso. Por eso el amor a Dios crece por conocimiento directo de Él o por conocimiento indirecto a través del conocimiento de nosotros mismos. Y es precisamente por esto, Wilson, que San Francisco de Asís pasaba noches enteras diciéndole al Señor, Señor, que te conozca y que me conozca, que te conozca, que me conozca. Y creo que es lo que todos le debemos pedirle al Señor, que nos dé la gracia de conocerlo a Él para amarlo más y que nos dé la gracia de conocernos para corregirnos y para poder llegar hacia la perfección que estamos buscando. Como vemos, el conocimiento de sí mismo es importantísimo para alcanzar la perfección que estamos buscando, para llegar a nuestra meta que es la santidad. Pero para el conocimiento de sí mismo es necesario tener en cuenta diversos puntos. Primero, es importantísimo la oración. Para conocerme a mí mismo, primero es importante orar con frecuencia, pedirle la luz al Espíritu Santo para que me ilumine. A mí me pasaba algo muy curioso y es que cuando yo leía los libros de la vida de los santos, yo veía como los santos, como San Francisco, Santa Teresa y estos grandes santos, que uno se quedaba impresionado por tanta virtud y tanta santidad, por tanto amor a Dios, pero uno veía cómo ellos se trataban como lo peor, como los más miserables, y yo decía, ¿pero por qué? Yo no entiendo, ¿por qué se tratan así si son tan santos? Ante esta inquietud en la que me encontraba, alguien me dio una respuesta satisfactoria y es que efectivamente Dios es la luz. Antes nos encontrábamos en la oscuridad del pecado, entonces estábamos como ciegos y en la oscuridad no podemos ver, no nos podíamos ver a nosotros mismos. Pero cuando una persona se convierte y empieza a caminar hacia la luz de Dios y empieza a acercarse a Dios, entonces con esa luz de Dios se empieza a ver a sí mismo, se le empieza a iluminar su ser y por eso empieza a ver lo que hay en sí, sus defectos, sus miserias, sus pecados, sus errores, lo que antes no veía. Y esto pasaba con los santos. ¿Por qué se consideraban tan miserables, tan poca cosa? Es porque ellos, como estaban tan cerca de Dios, tan cercanos a esa luz en la oración, ellos podían ver perfectamente su alma. Si yo viese en ese momento mi alma, moriría de espanto. Otro medio muy importante para conocerse a sí mismo es la reflexión, la meditación. Es necesario que todos nuestros días tengamos espacios de silencio, donde nos metamos dentro de nosotros, en nuestro adentro, no estemos siempre afuera distrayéndonos en cosas, sino que interioricemos, entremos y empecemos a preguntarnos por nosotros mismos, sobre quién soy. Para ello es importante todos los días, antes de acostarnos, en el silencio de la noche, hacer el examen de conciencia, examinar todo mi día. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Cuáles fueron los defectos en los que más caí? Si fui egoísta, grosero, perezoso, inconstante, si fui impulsivo. Y empezar a identificar esos defectos que más dominan en mí, esas fallas en las que caigo reiterativamente, para empezar a corregirlas. La invitación de Cristo dice que si tú le luchas a un defecto por año, pues fácilmente llegarás a ser santo. Entonces es importante que diariamente hagamos nuestro examen de conciencia, para así saber contra qué enemigos estamos peleando. Otro de los medios para conocerse a sí mismo es tener un sabio director espiritual. Puede ser un sacerdote experimentado, orante, santo, bien formado, una religiosa con las mismas características, incluso un laico podría ayudarte desde que tenga una adecuada formación a conocerte a ti mismo. Puede ayudarte a conocerte en la medida en que puede explotar de alguna forma tus capacidades, puede potenciarlas, puede ayudarte a comprender los talentos, las cualidades que Dios te ha dado, los dones naturales, las destrezas físicas, intelectuales, incluso las destrezas espirituales, los dones, las virtudes. Te puede potenciar, pero también te puede ayudar corrigiéndote. Te puede dar los criterios para que conozcas tu carácter. Es cierto que el carácter, la voluntad, el temperamento, en muchas ocasiones
es un poco difícil de transformar. Sin embargo, con un buen director espiritual, con un buen acompañante, con una persona que te pueda conducir adecuadamente, puedes lograr conocerte también, que puedas ir transformando algunas cosas de ti. Por ejemplo, San Francisco de Sales tenía un carácter bastante fuerte y gracias a que se esforzó, a que tuvo una adecuada formación, a que tuvo personas sabias que le condujeron, pudo controlar tanto su carácter. Él decía que era el peor de todos los caracteres y lo pudo controlar tanto que es llamado hoy el santo de la amabilidad. Esto es lo que puede hacer un santo y sabio director espiritual. Finalmente, podemos decir que uno de los elementos más importantes para el conocimiento de sí mismo es una adecuada lectura espiritual de libros que te instruyan, de libros que te sirvan bastante al respecto. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los clásicos espirituales. La imitación de Cristo, fundamental leerla, de Tomás de Kempis. Cuando tú la lees y reflexionas y te vas comparando con aquello que el libro te va diciendo, entonces tú vas sintiendo una necesidad de transformarte, una necesidad de potenciar las virtudes y de eliminar definitivamente los defectos. Asimismo tenemos, por ejemplo, el libro El combate espiritual, que te lo recomiendo, de Lorenzo Scupoli. Un libro tan importante que el mismo San Francisco de Sales le llamaba su director espiritual. Decía él que cuando no tenga la posibilidad de tener un director espiritual, este libro, El combate espiritual, escríbelo por favor, Combate espiritual, te ayudará a tener una adecuada formación de ti mismo. Tenemos también, por ejemplo, La historia de un alma, que describe el corazón de esta santa maravillosa que se ha robado el alma de todas las personas, Santa Teresita del Niño Jesús. Y allí tú encuentras un camino espiritual de una persona que logró conocerse de una manera sobrenatural. Y así hay muchos otros libros que te pueden ayudar. Todos aquellos libros de vida espiritual que te puedan ayudar a un mejor conocimiento de ti mismo deben ser leídos y reflexionados frecuentemente por ti, en oración, en un clima de reflexión, con un buen acompañante espiritual. Y con estos libros maravillosos de vida espiritual vas a lograr un adecuado conocimiento de ti mismo. Hemos visto hasta ahora cuán importante es el conocimiento de sí mismo en la vida espiritual para poder llegar a la perfección. Es importante tener claro, si no hay conocimiento de sí mismo, difícilmente se llegará a la perfección. Para ello vimos algunos medios como la oración, la reflexión, vimos cómo es importante un director espiritual, la lectura de libros espirituales, pero también es claro para motivarnos a empezar a trabajar en ese conocimiento de nosotros, conocer sus frutos, sus maravillosos frutos, los maravillosos efectos que tiene el alma. Hemos visto hasta el momento cuán importante es el conocimiento de sí mismo. Podríamos decir casi que con seguridad que la persona que no se conoce a sí misma difícilmente llegará a la santidad. Entonces tenemos que ponernos ahora en la tarea del conocimiento propio y para ello vimos algunos medios como la oración, la reflexión, es decir, el examen de conciencia diariamente, el tener un buen director espiritual y la lectura de libros espirituales, de maestros espirituales, la lectura de la vida de los santos, para así aprender a conocernos a nosotros. Pero para motivarnos a conocernos a nosotros mismos es importante saber los frutos, los maravillosos frutos que trae consigo el conocerse a sí mismo. Uno de ellos y el principal de todos es que al conocernos nosotros aumenta nuestro amor a Dios. El conocimiento propio nos lleva a un ardiente, a un inmenso amor a nuestro Señor. Recordemos que el primer mandamiento y el más importante de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pues bien, el conocimiento propio nos ayuda a ello, pues al contemplar nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, y ver que hay un Dios que nos ama, que nos trata con ternura, con bondad, con misericordia, el alma se pregunta, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no responder con amor a tanto amor? ¿Cómo no darle todo lo que tengo? Amor con amor se paga. Amor con amor se paga, es decir, cuando yo contemplo mi pequeñez, mi miseria, pero veo ese amor gratuito de Dios, eso me mueve a amarlo profundamente y a responder a ese amor que Él me tiene. Y un segundo fruto que va muy ligado a ese primero es el fruto de aprender a desconfiar en nosotros para confiar en Dios, para confiar en su infinita bondad. Dichoso el hombre que pone su confianza en Dios, que pone todo su corazón en Dios. Dichoso el hombre para quien Dios es su roca, su refugio, su fortaleza, su seguridad, su certeza absoluta. Y a eso nos lleva el conocimiento propio, porque nos lleva a ver nuestra miseria, a saber que sin Dios nada, absolutamente nada podemos hacer, que dependemos de Él y a entender que ese Padre misericordioso nos lo puede dar absolutamente todo
y con Él absolutamente todo lo podemos. Entonces, conocerme a mí misma me lleva a amar a Dios con todo mi corazón y amándolo con todo mi corazón me lleva a poner mi confianza completamente en Él. A lo largo de la vida, el ser humano tiene muchos conflictos internos. De hecho, eso me pasaba a mí, me sucedía a mí. No me comprendía, no me sentía cómoda conmigo misma, aún más ni siquiera me conocía. Entonces, en el transcurso de mi vida, más con el pecado, el tormento interior era fuertísimo. Buscaba refugiarme en el pecado, en muchísimos vicios, pero mi corazón no descansaba hasta que un día me invitaron a una capilla de adoración al Santísimo. Yo en ese entonces no sabía qué era el Santísimo, sabía que por la primera comunión que tenía que estar Jesús en la hostia consagrada, pero en realidad yo no lo creía, no lo amaba. En ese vacío del corazón decidí ir allí cuando empiezo a sentir un consuelo impresionante, empiezo a contar mis cosas en oración a Jesús y me da un consuelo que mis amigos no me daban, una comprensión que mis amigos no me daban. Y a partir de este encuentro con Jesús en el Santísimo, empiezo a descubrirme también a mí misma. Cuando llegaba al Santísimo, lo primero que hacía era ponerme en presencia de Jesús y pensando en la Virgen María. Luego llegaba y empezaba a contarle mis cosas, como mi mejor amigo. Le contaba lo que sentía, lo que pensaba, la forma en que me comportaba. Y después de desahogarme con él, trataba de permanecer un rato en silencio. Llegaba el Espíritu Santo a iluminar mi entendimiento, a mostrarme qué debía yo de hacer, qué debía yo cambiar. Es más, qué cosas tenía yo que el mismo Dios me había regalado y qué cosas podía yo también empezar a transformar y también qué defectos tenía que debía empezar a corregir. Cuando inicié mi proceso de conocimiento con Jesús, no fue fácil. Yo no quería, estaba acostumbrada a la vida que llevaba. Estaba acostumbrada a mis apariencias, a mis máscaras, incluso conmigo misma. Pero resulta que en esa lucha no estaba sola, la Virgen María me estaba ayudando. En esa lucha Dios me estaba sosteniendo en su amor misericordioso y era por mi bien, era para ser feliz, para dejarme amar por Él y para poder amar verdaderamente. Cuando se inicia el proceso de conocimiento de sí mismo, uno quiere rechazarlo y busca por todos los medios evadir a conocerse a uno y conocer a Dios. Entonces busca uno escuchar música, prender la televisión, el internet, busca tener muchos medios por los cuales evadir. Pero cuando se empieza, en realidad es algo hermosísimo, es un poco doloroso, pero Jesús y la Virgen María nos están ayudando. Jesús y la Virgen María nunca nos van a dejar solos, es más, ellos lo quieren y ellos mismos buscan que nosotros cada vez les amemos más, porque ese es el fin de nuestra existencia. Yo los invito a todos a que iniciemos esta experiencia con la ayuda de la gracia, que no tengamos miedo a hacer silencio en la oración, que no tengamos miedo a escuchar a Dios, que no tengamos miedo incluso a encontrar cosas en nosotros mismos que no están bien, pero es que si Dios las muestra no es para dejarlas ahí, si Dios las muestra es para que Él mismo nos ayude y para que nosotros cada vez descubramos más que para Dios no hay nada imposible. Otro de los beneficios del conocimiento propio es la tremenda compasión que te da para con tu prójimo. En efecto, cuando te conoces a ti mismo, cuando conoces tus debilidades, cuando conoces tus flaquezas, entonces, ¿con qué autoridad moral vas a tratar con dureza a otra persona que también las tiene? Es el ejemplo del sacerdote. Muchas personas dicen, ¿cómo confesarme con un cura que es más pecador que yo? Pues miren, cuando el sacerdote conoce su propia debilidad, puede ejercer con mayor compasión la misericordia de Dios. Puede ejercerla con mayor misericordia, con mayor tranquilidad, porque efectivamente él mismo conoce su flaqueza. Asimismo, cuando nosotros conocemos el profundo fondo de maldad al que podemos llegar, cuando conocemos la terrible fragilidad que tenemos, cuando conocemos que aún el peor pecado lo podríamos cometer nosotros, entonces nos volvemos tremendamente compasivos con la otra persona. Aquel que juzga con dureza, aquel que juzga sin misericordia, es aquel que no se ha conocido a sí mismo. San Agustín decía que nunca podemos decir, de esa agua no beberé. Nunca podemos decir, de ese pecado jamás hablaré yo o jamás lo cometeré. Nunca podemos decir, jamás caeré en aquella fragilidad.
porque de la misma carne y fragilidad que tiene el que pecó, estoy hecho yo. Por consiguiente, el conocimiento propio me lleva a tratar con misericordia a las otras personas. Finalmente, tenemos que decir que el conocimiento de sí mismo nos lleva a adquirir una profunda humildad. Recuerden que la humildad es verdad. No solamente humildad porque vamos a conocer nuestros defectos. Efectivamente, el ver nuestra miseria, como lo hemos repetido en el programa, nos ayudará a mantener con la cabeza un poco agachada para no estar creyéndonos como los mejores, creyendo que somos más que las demás personas. Pero también el conocer nuestras cualidades nos ayudará a agradecerlas a Dios. Recuerden que la humildad es verdad. Cuando la Virgen María fue donde su prima Santa Isabel y su prima le dijo, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Ella no dijo, ¿cuál madre de mi Señor? Yo soy una pobre campesinita, yo... No, ella agradeció a Dios porque efectivamente lo que su prima Isabel estaba diciendo era cierto. Ella había sido escogida como la madre de Dios. Esto no era motivo de orgullo para ella, al contrario, era motivo de alabanza a Dios, motivo de exultación a la grandeza de Dios. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Si es que nos critican un defecto, entonces reconocemos con vergüenza que lo tenemos y que vamos a tratar de mejorarlo. Y si es que nos elogian una cualidad, una virtud, entonces la remitimos inmediatamente a Dios. Y como consagrados a la Virgen María, decimos en nuestro corazón, Madre Santísima, que estas flores, que estos elogios, que estas alabanzas sean para la mayor gloria de Dios y para el bien de las almas. Hemos visto pues durante este programa qué tan importante es el conocimiento de sí mismo, cómo es indispensable para llegar a la santidad y cómo debemos ponernos ya mismo en la tarea de empezar a conocernos a través de la oración frecuente, de la adoración al Santísimo, a través de la reflexión, del examen de conciencia diario sin falta, de la lectura de libros espirituales y de un buen director espiritual. Recuerden que este tema no es un tema secundario, accesorio o un temita que uno diga, chévere, sería interesante conocerse a uno mismo. No. Si tú quieres ser santo, si tú quieres responder a la vocación a la que Dios te ha llamado, si tú en verdad quieres hacer la voluntad de Dios, necesitas conocerte a ti mismo, porque sin ese conocimiento, entonces no sabrás cómo llegar y cómo responder a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha pedido. Es como si yo quisiera ir a algún determinado lugar. Entonces lo primero que yo hago es coger mi carro, pero tengo que examinar bien el carro, ¿no? Tengo que ver que las llantas estén bien, tengo que ver que tenga gasolina, que la parte mecánica, hidráulica, eléctrica del carro funcione. Más aún, debo conocer la carretera con mucha claridad, porque si no tengo estos conocimientos elementales, estos conocimientos fundamentales, entonces no voy a ser capaz de llegar a la meta. Asimismo es el conocimiento propio. Si es que tú no conoces tu corazón, tu conciencia, tu carácter, si tú no conoces tu temperamento, entonces no has estudiado adecuadamente tu defecto dominante, tú no lograrás llegar a la meta de todo cristiano, que es la santidad. Por eso es indispensable conocerse. Y para conocernos bien queremos dejarles una pequeña tarea durante este programa, y es que ingresen a nuestra página www.lazosamormariano.net y allí encontrarán un examen de conciencia completísimo de toda su vida, en la que podrán examinar toda su vida y así obtener unas suficientes luces para conocerte y empezar a trabajar fuertemente en tu santificación. A trabajar entonces en el conocimiento propio para que podamos llegar al cielo con la Santísima Virgen María. Por eso, como siempre nos despedimos, decimos, vamos a Jesús. Por María. Dios los bendiga.